aquí eran distintos estilos de vida, todos estábamos saliendo del colegio, un país muy especial, bajo mucho miedo. Esto era Chile chico, dos mundos completamente distintos y se tenían desconfianza. O sea, si tú me preguntas, eso me marcó siempre. Pero hubo mucha violencia, en estos patios eventualmente crecí, me formé, pero en realidad también forjé amistades que me duran hasta el día de hoy. Y yo creo que en general, efectivamente, lo que tú tuviste aquí, imagínate, alumnos de, por un lado, teología, arte, periodismo, historia, y al otro lado, con otra vestimenta completamente los de derecho, idioma, en dos kioscos distintos, en donde en uno, con todo artesa, por así decirlo, estaba Gastón Sublet, eventualmente, y en el otro, eventualmente, estaba una cantidad de tipos, que algunos que son el ministro del Interior, el senador por Arica, eventualmente, y terminaban en Cresca, efectivamente, terminaban todos en el hospital. Y Tomás, en ese ambiente, ¿dónde llegaste tú y dónde te situabas tú en esa época? Estamos hablando de los 80 y... Desde el 80 hasta el 85 con mis compañeros, el 84 con mis compañeros, después del 85 y 86 como presidente de la Católica. ¿Sí? ¿Cómo te situabas tú en ese escenario, en ese mundo que eran dos mundos, dos Chiles? Sí, curioso porque yo venía de Derecho, y yo era minoría en Derecho, políticamente, pero era respetado porque era un muy buen alumno. Entonces, en cierto sentido, era muy formal, un tipo absolutamente así con corbata y chaqueta, pero en realidad que tenía ideas que correspondían más al mundo artesanal, por así decirlo. Y la verdad, las cosas es que en esas grescas yo terminaba en el medio, y por alguna razón que todavía no entiendo, nadie me pegaba, por así decirlo. Entonces, a la larga, eso me metió en política rápidamente. ¿Tus compañeros se acuerdan de cómo te vestías? Sí. Que te vestías muy elegante, que eras como bien distinto al resto. Porque trabajaba, no era por pretensión, sino que porque tenía que trabajar después. O sea, pero más allá de eso, sí, yo provenía de una casa súper formal, pero de ideas completamente abiertas. Entonces, la verdad, que esta cosa eran mundos que se tenían desconfianza, no solamente por lo que pensaban, sino porque cómo eran. Eran vistos como una amenaza. Entonces, esa guerra la vi muy directamente. Y esa guerra significó que después de 13 años que el gremialismo tenía la facultad, o sea, la FEUC, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, el año 85 tú fuiste el primero en ganarle a la FEUC en elecciones aquí de los estudiantes. Fue como la primera batalla del sí y el no. ¿Cómo fue esa época y qué fue lo que representó para ti políticamente haber ganado esa elección? Todo, porque en cierto sentido, mira, aquí Jaime Guzmán enseñaba, yo no fui alumno de él, pero imagínate toda una construcción mental. Jaime Guzmán era bueno para hacer silogismo, ¿no? Convertía un triángulo en redondo, actualmente. Entonces, todo el mundo tenía admiración por eso, aparte de una disciplina de vida personal muy fuerte, pero la verdad las cosas es que para otros de nosotros esa cosa no funcionaba. Imagínate que aquí se produce en el Patio de la Virgen, actualmente la primera manifestación en un conjunto de estudiantes pone pintura en la Virgen, y ahí se produce la Guerra Santa. Se gatilla una huelga de hambre del Poder Popular que terminó semanas después delante de la catedral y se produce un hecho político que afectó a todo el país, ni siquiera solamente aquí en las aulas de acá. Entonces, tú tenías una pelea no solamente política, sino que era intelectual muy fuerte. Aquí estaba Osvaldo Lira, imagínate. Yo fui muy amigo de él, efectivamente, además un tipo muy notable, que además terminó odiando a los criminalistas, a pesar de que venía de una cultura corporativista. Aquí estaba Mario Góngora. Mario Góngora muere en los brazos de Monseñor Moreno, que acaba de fallecer, y mío, adentro de una ambulancia porque lo atropellaron acá afuera. Aquí estaban eventualmente, había ministros del gobierno militar, eventualmente que estaban Samuel Lira, estaba efectivamente Orlando Poblete, estaba efectivamente Raúl Lecaros, de secretario general de la Católica. En esa época empezaron las protestas grandes en el país, en esa época allanaron el campus, en esa época pasaron muchas cosas. ¿Qué significó para ti como esa epopeya, ese ganar esta lucha y convertirse un poco lo que iba a pasar después en el país? Nosotros entendimos que la lucha era cultural. Fíjate que una de las personas que activaba mucho los actos nuestros era Christian Banker, el de La belleza es pensar, efectivamente. Entonces recitaba poemas al principio. O había un sketch que para reírse de algo. Aparecía en el segundo piso, efectivamente, Sergio Gaeta, que era el decano de Derecho y que le habían entregado poderes omnímodos en este campo, y todos de abajo le gritaban Sieg Heil, efectivamente. Entonces se reían de él. Entonces esta cosa rompía la cultura autoritaria. Todo el desafío era quitarle una gorra a un carabinero, efectivamente, de fuerzas especiales, y el que la lograba, la entraba para acá adentro y se declaraba vencedor, por así decirlo. Entonces, ese juego, por así decirlo, te ayudaba a pasar por una etapa súper difícil en la vida del país, pero que te ayudó enormemente para llegar y entender que más que la pelea política estaba por medio de un cambio cultural en el país. Y mostrar que eso era posible y que no era una revolución, sino que era una vía a lo mejor democrática de llegar a otra cosa, que ustedes estaban conquistando la democracia. Tú fuiste secretario de la Alianza Democrática antes de que se formara la Concertación, o sea, empezaste...
mucho tiempo en política. Nosotros nunca le dijimos a los demás una cultura antipolítica. Nosotros en ese sentido nos distinguimos los gremialistas. Cuando yo veo que los movimientos, incluso el NAU y otros hoy día, se tratan de distinguir la política mucho es porque hay un descrédito. Pero en eso entonces nosotros queríamos reivindicar un país que tenía una continuidad histórica, no teníamos ningún complejo. Teníamos a Fernando Castillo que le prohibían entrar. Nosotros lo traíamos acá, lo que era aquí el casino, y lo invitábamos a hablar. Cuando yo gané nosotros ganamos la FEU, que eventualmente él nos acompañó ese día en la Casa Central. O sea, para serte sincero, en general nosotros jugamos mucho. Fuimos jóvenes en ese sentido. Y aquí se produjo una cosa que nadie creía, porque todo el mundo decía que la católica era tan especial y distinta al resto del país, pero en el fondo, desde el momento que había una derecha fuerte, y tú tenías que entrar a disputar con tu adversario, fue mucho más real a lo que ha pasado en los últimos 20, 30 años, de lo que pasaba en la Chile y otros que en realidad son marginalidades que se hablan a sí mismos las tribus. Aquí había que hablar con tus adversarios. ¿Qué te pasa cuando te dicen que eres el Giorgio Jackson de los 80? Siempre me ofendo por una razón distinta. Uno, porque yo no me gusta lo que está haciendo Jackson hoy día, pero no por eso. A mí me habría encantado asumir la católica en esas condiciones que tiene él, efectivamente, o tuvo él. O sea, a mí me tocó Eduardo Jara, efectivamente, en tu escuela, en periodismo, que falleció ahí. Hicieron la misa justo en un patio que está acá al lado. Nos tocó, efectivamente, después del Poder Popular, efectivamente, 21 expulsiones. A mí me tocaron 3 estudiantes que fueron secuestrados y que pasaron 3 semanas, 2 de las cuales eran mujeres que fueron violadas actualmente, completamente. Me tocó después la expulsión de Dauno Totoro, me tocó 2 tomas, me tocó estar preso 3 veces desde acá. Entonces, pucha que me habría encantado otro Chile, o sea, no me tocó ese Chile, nos tocó cada cual una realidad diferente. Yo cada vez vuelvo mentalmente, es más, yo en la municipal voté a donde están paradas esas cámaras en este momento, ahí está la mesa de votación mía, o sea, yo siento mucho este espacio. ¿Cómo fue la muerte de Eduardo Jara? Eso fue muy terrible, porque en el fondo eventualmente, imagínate, éramos niños. Llegar y saber que eventualmente tú tenías una persona fallecida tan cerca, que eran conocidos por algunas personas. Yo no lo conocí, porque era estudiante de otra carrera. Pero tener efectivamente un entorno que te tiene esa ruptura, no lo veías. Podías llegar y saber o no saber lo que estaba ocurriendo en el resto del país, pero empezabas a llegar y verlo efectivamente en cuerpo propio, por así decirlo. Veía mucha intolerancia, personas que querían negar eso, que les daba lo mismo, que en el fondo reaccionaban agresivamente. Y tú tenías un esfuerzo de la Iglesia por tratar de alguna manera de colocarse por encima de esa disputa, actualmente, y tratar de llegar y justamente mostrar el drama humano. Aquí estaba teología, y curas buenos, para que estaba Antonio Alfao, Eduardo Ponce, gente espléndida, efectivamente, Petaco Silva, jesuitas notables eventualmente, y otros que en realidad han sido formados acá. Entonces, esa generación fue notable en cuanto a sensibilidad, y eran muy capaces, eran buenos alumnos, eran personas que además se estaban formando y ayudaron también. Tomás, si podemos pensar en una persona que marcó tu infancia, ¿quién se te viene a la mente? Mi abuela. ¿Por qué? Porque me trajo para acá, me formó. ¿Te trajo de dónde? De Estados Unidos. Que no sabe. De Estados Unidos. Y en el fondo un día me dijo, cuando estábamos en Washington, mi mamá, mi papá se estaban separando, un tío, mi hermano, mi mamá, había un encuentro familiar importante allá. Y me dijo, ¿usted no le gustaría venirse conmigo a Chile? Y yo le dije al tiro, sí. ¿Qué edad tenías tú? 12. Y hinché 6 meses hasta que llegué. Entonces, si tú me preguntas a mí, eso fue determinante. Era difícil, viví 3 generaciones. Vivimos al principio en la casa de mi bisabuela, el padre Mariano con la Costanera, y después en la casa que recuperó ella, que era la que era siempre ella en la Concepción. Y vivimos tíos, primos, mis hermanos y una cantidad de otras personas más, en una casa que era como la de los locos Adams. Entonces esta era una mujer extraordinaria, elegante, severa, disciplinada, pero cada vez que yo daba un examen acá, al término del examen, ella prendía unas velas a la Virgen, y después cuando yo llegaba, que me iba bien o lo que sea, me tenía un chanenús grande eventualmente para regalarme. Ese era el único regalo que me hacía, y eso a mí me marcó. Te marcó su severidad, su cariño. Ella murió el año 85, que fue un año súper especial. Sí. Fue el año que tú ganaste la FEU, que fue un año políticamente súper importante para ti. ¿Qué significó la partida de ella justo en ese año, que ella no hubiera podido verte en eso? Mi abuela falleció después de 2 años que en realidad le extendieron un poco la vida, porque tenía un corazón muy dilatado y había tenido muchas insuficiencias cardíacas. Entonces no llegó a los 80 años que ella quería, tenía 79. Y ella se despidió de todos. Yo me acuerdo cuando un día me manda a llamar, efectivamente, y me dice 2 cosas. Me dice una cosa que me dice que ella se moría muy frustrada con Alfredo, porque en realidad no era culpa mía. Alfredo es su regalón, fue siempre su regalón, pero me decía que no era culpa mía ese problema y que me relajara en ese punto.
Y dos, me dijo una segunda cosa que me llamó la atención. Me dijo, recíbete, métete en política si quieres, pero recíbete. Y no le cumplí, la verdad las cosas que no le cumplí. Pero yo esas cosas las encontré siempre notables, porque estaba mostrando una etapa donde todo el mundo como se le producía ansiedad u por otras razones, y ella, en cambio, ella sabía que yo iba a hacer otro tipo de cosas y no me frenaba, pero en el fondo entendía cierta psicología. Y eso yo, en realidad, no pasa día que no la eche de menos. ¿Qué cosas te emocionan, Tomás? Ese tipo de cosas. A mí me cuesta deshacerme de personas. No puedo tener relaciones intensas con esas personas, pero me cuesta. Dependo de muchas personas. A mí, como te decía, por la mala es muy difícil de entenderse conmigo, pero por la buena yo desarrollo vínculos muy fuertes. Me da lo mismo como piensa. Me he casado 2 veces, pero con personas que no piensan políticamente igual que yo, en ambos casos. Y al revés, disfruto a las personas, y eso no parece, porque parece como una imagen como muy severa, pero no es así, o sea, no es así. ¿Pero eres peleador? Sí, tú te has dado cuenta, sí, eso hemos tenido experiencia, pero no, soy como José Miguel Insulza, exploto, y 2 minutos después estoy en otra, eventualmente. Hay gente que no lo capta, pero necesito esa válvula. Me cuesta retener, me cuesta llegar y en el fondo tragarme un conjunto de cosas. No tengo filtro, en cierto sentido. ¿Tú eres papá? De 2 niñitas que van a cumplir 10 años y que me dirigen con un dedo chico. ¿Y cómo eres como papá? Yo creo que soy mejor papá que marido, tú decir. Si tú me preguntas a mí, efectivamente me siento en ese sentido. En realidad esas niñitas son todo, ¿no? Me entretengo, uso mucha ironía con ellas, les carga, O sea, en las mañanas llego y justamente empiezo a abrir los ojos, empiezo a llegar y justamente a tapar la nariz, o tratar de efectivamente que se rían, y les carga. O sea, tienen una especie de aversión a la ironía mía, y lo único que quiero es que la imiten, que desarrollen la misma cosa, pero no lo hacen. Pero tienen el mismo carácter. O sea, una es manipuladora y la otra es muy obsesiva. Entonces, en el fondo, yo veo reflejado cosas en mí que me río, ¿no? Me perdono por lo mismo también. Una de ellas estuvo muy enferma, sí. Tomás. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Ella tuvo leucemia, ¿no? Tuvo un cáncer, se llama ganglioneuroblastoma, al sistema nervioso central, que es muy raro, a la cresta nerviosa. Entonces, si tú no lo pillabas a tiempo, además lo pillamos sin ningún síntoma, podría haber tenido daños neurológicos importantes o le habría podido colapsar el pulmón. Eso es lo peor que le puede pasar a un padre, ¿no es cierto? Enfrentarse a una enfermedad de ese tipo de un hijo. ¿Qué te enseñó? ¿Sabes lo que pasa? Me enseñó ya a dejar de calcular. O sea, tuvo un impacto definitivo conmigo, ¿eh? Yo te diría que no estaría haciendo ni la mitad de las cosas que estoy haciendo ahora si no hubiera pasado por esa experiencia. Ya me da lo mismo una cantidad de cosas. Pero lo que más me sorprendió es aplicarte a una crisis y hacer lo que tienes que hacer. Eso me sorprendió más por ella que por nosotros. Que una niñita de 6 años en ese momento tenga la capacidad de sobreponerse en 10 minutos que está perdiendo el pelo. Que una niñita tú le digas que le va a recibir cisplatino, que es un metal eventualmente, que es un veneno prácticamente, y que no se va a sentir bien, y que tú lo aceptes. Que yo la tenía que pinchar todas las noches con una cosa que se llama Neupogen para recuperar su médula. Y le decía así, mira, 6 años, espérate, ya, ahora. Efectivamente, eso a mí me dejaba helado. ¿Y la pinchaste? Sí. ¿Y qué era para ti eso? O sea, si tú me preguntas a mí, terrible, porque la Morín le cargaba eventualmente y desde chiquitita yo la llevaba a las vacunas. Entonces yo tenía dos de deporte que se sentaban y confiaban absolutamente en mí, hasta que de repente la pinchaba. Entonces la Alexa llegaba y como no balbuceaba, se balbuceaba y empezaba a retarme a mí como si yo lo hubiera engañado, y no la engañé nomás, hacía lo que tenía que hacer. Hasta el día de hoy no confían mucho en mí cuando tiene que ir a la vacuna. Y ella, y ese problema ya lo superó. O sea, pero va a estar hasta un tiempo indefinido culpable hasta probada inocente. O sea, tiene que estar cada 6 meses con un examen que me dicen que es bastante milimétrico, pero está bien, está súper bien. Y ahora, las noto de repente que como que se anticipan un poco en su adolescencia a lo que debieran tener. O sea, tú las vas notando eventualmente que tienen una resistencia a la crisis o a los problemas más que otros, y tú la quisieras ver efectivamente que se entretengan y prohibirles que crezcan. No te están haciendo caso, por lo menos. ¿Cómo te apoya la familia en esta campaña? ¿Cómo te ven ellas de papá candidato a la presidencia? Mira, nosotros hemos tratado lo posible efectivamente que no se crean mucho el cuento, en el sentido de que entiendan que es un cambio. Y yo al principio les habíamos dicho que si les preguntan qué hace el papá, que digan no sé.
Pero de a poco fueron efectivamente involucrando a los profesores y otros y les preguntan. Y en realidad ha habido más buen ambiente que mal ambiente, que de repente los niños pueden proyectar los odios políticos de los padres, pero aquí en realidad había un súper buen clima y no había un mal clima. Pero lo importante es que no pesquen mucho, al revés. La Alexa un día me dijo a mí, te quiero ayudar a recolectar firmas. Le dije que no. Y me dijo, ¿por qué? Porque tú no estás preparada a que te digan que no van a firmar por tu papá. Y las razones de por qué. Entonces me dice, ¿cómo te puedo ayudar? Simple. Tú en la mañana me das un beso y en la noche me das un beso y me doy por pagado. Tú nunca las muestras. O sea, me acompañaron para la inscripción, pero no son un recurso electoral. O sea, incluso con la Morina hemos dicho efectivamente que las pueden fotografiar y todo, pero no las entrevisten, déjenlas ser niñitas, por así decirlo, y cometer errores, por así decirlo. A un periodista de la última noticia llegó y le dijo, yo te voy a decir cuándo me puedes sacar fotos, le empezó, imagínate un perquenco de este porte. ¿Te parece? Que sean niñitas nomás. Yo lo único que quiero es que sean niñitas normales. Tomás, de una manera u otra, eso que pasó en los años 80, 85, volvieron a la memoria al recordar los 40 años del golpe de la dictadura, de cómo se venció la dictadura. Estamos próximos al 5 de octubre, donde se va a rememorar los 25 años de haber ganado el no. ¿Cómo ves tú al país en estos, digamos, en este aniversario en que se acaba de cerrar el penal Cordillera, en que se suicida Odilanier Mena, en el que, digamos, se habla de esta debilidad ética que habla Heinz Peter refiriéndose a la derecha? ¿Cómo ves el país en este escenario que estamos en estos días? Yo me he resistido mucho a llegar y quedarse ahí en ese tema. Incluso me he resistido, incluso me invitaron al acto de la moneda, dije que no, critiqué mucho las dos alianzas para hacerlo porque encuentro que es medio hipócrita estar en contra eventualmente de esa especie de letanía de los 40 años, pero por otro lado mantener dos alianzas que se justifican en función de Pinochet y lo que viene después. Pero más allá de eso, actualmente, no me gusta mirar para atrás, soy regresivo, pero si tú me preguntas, hoy día Chile es completamente distinto. Yo creo que Chile hoy día no hay dos lecturas sobre el pasado, hay una. Entonces, cuando estaba recordando los patios aquí, lo que estaba ocurriendo aquí, aparte de lo que ha cambiado mucho eventualmente este lugar, la verdad las cosas es que nosotros no fuimos regresivos. Incluso de repente venían figuras políticas del momento y eran raras, venía el cura Maroto, eventualmente era raro. El único que de alguna manera se mimetizaba con el lugar, porque le encantaba, era Fernando Castillo Velasco, porque era parte de lo que quería, todo el mundo lo quería como un papá, por así decirlo, y era muy afectuoso y realmente fue un tipo muy notable. Entonces yo te quiero decir aquí, era difícil llegar y traer aquí ex parlamentario, figuras de exilio, jugar. Eso calentaba a un grupo chico. Pero aquí se jugaba en otro juego, por así decirlo. Entonces, yo creo que ese ejercicio lo hicimos nosotros, no nos quedamos atrás y me gustaría también que el país fuera capaz de hacer para adelante. Pero, por ejemplo, en ese ejercicio de mirar para adelante, ¿tú crees que cerrar Cordillera es precisamente un gesto de mirar hacia adelante? Sí, ahora me gustaría que efectivamente eso obedeciera efectivamente a decisiones que uno entiende exactamente cuáles son sus repercusiones y no fuera simplemente el deseo de ser reelecto. Después, este país efectivamente vamos a estar desde el año 94 hasta el 2024, eventualmente, entre 4 personas que se quieren llegar y disputar reelecciones. 4. Entonces yo te digo que son Frey, Lagos, Bachelet y Sebastián Piñera. Eso le hace mal a Chile. ¿Tú crees que Sebastián Piñera lo hizo exactamente con un cálculo político para llegar a la reelección? O sea, yo creo que él efectivamente le ha bajado en este último tiempo un nivel de ansiedad de protagonismo que no tuvo el 2011, por ejemplo, que efectivamente no le ha bajado como ansiedad en la última fase de su gobierno y en un momento en donde yo creo que el país ya ve esta gestión como terminada y en realidad perjudica mucho más a su propio sector para llegar y proyectarlo. ¿Tú no crees que está fundando una nueva derecha o que por fin encontró el relato, como muchos dicen? A ver, yo creo que hoy día actualmente hubo oportunidades para llegar y jugar. Yo creo que ya no existe una alianza por Chile ni una concertación. Yo creo que existe un Chile conservador, un Chile liberal que está disperso, un Chile heredero de las luchas políticas de los años 20. Hay una izquierda en Chile que no representa más del 20% de los votos. Y hay un Chile ambientalista que podría tener el 15% de los votos si se organizara bien. Esos son 5 culturas políticas. Pero que alguien venga a decir una nueva derecha cuando no la formaron antes. Imagínate el gobierno que nos propusieron, de la mano Luis Larraín con su pareja hombre, por así decirlo, para una ABP y después para un gobierno administrado por Carlos Larraín. Es un gran engaño. Ahora, pero calificándolo, ¿tú habrías cerrado el penal Cordillera si hubiera sido presidente? O sea, sí, yo creo que todas esas cosas tienen su momento y yo no voy a desmerecer que un presidente tome una decisión que otros no tomaron antes. Eso yo se lo otorgo.
Pero me gustaría ver, por ejemplo, eventualmente una urgencia a la ABP, que no lo hizo, por ejemplo, a pesar de que lo anunció. Y para cerrar el tema, ¿tú cerrarías Punta Peuco si fueras electo presidente? Sí. Yo te diría que efectivamente no creo que las diferencias se justifican, al contrario, yo creo que ya llegó la hora para llegar y terminar ese tipo de diferencias. Pero lo que yo te quiero tratar de plantear a la inversa es de que yo no quisiera tener la próxima elección dominada por Lanier Mena o por efectivamente Manuel Contreras, que le entrega un vaso de agua a su valet de gendarmería eventualmente para llegar y demostrar que él controla a la gente que lo está protegiendo, lo está cuidando. Si tú me preguntas a mí, eso es una demostración de tener efectivamente un país absolutamente dividido en función de unos temas que no son los principales. ¿Cuál es el principal problema de Chile a tu juicio? O sea, yo creo que efectivamente es un país que tiene una captura por el pasado. Le cuesta llegar y usar el futuro como una oportunidad para reinventarnos. A pesar de que el tema de la modernización es un discurso fuerte en todos nosotros, ¿no? Tú hablas de que hay que modernizar el país y todo el mundo te va a escuchar, pero tú empiezas a llegar y decir, ¿sabes qué más? Dejemos estas peleas para atrás. ¿Y por qué? Pinochet ya está muerto. Yo estuve preso 3 veces por ese señor. Pero la verdad de las cosas es que yo no me metí en política en ese momento para llegar y pasar 50 años de mi vida eventualmente bajo su fantasma. Me parece efectivamente un fracaso político de todos nosotros. Entonces, si tú me preguntas a mí, esa captura por el pasado no solamente afecta el tema de Pinochet, afecta a las tribus que tenemos, los grupos que nosotros nos sentimos cobijando. Nos cuesta romper lealtades en función de nuevos desafíos. No lo sabemos hacer. Le tenemos miedo a tener soledad política, a llegar y justamente probar nuevos horizontes. Y eso hay que demostrarle a los chilenos que no hay que tenerle miedo. ¿Y tú hacia qué electorado estás apuntando el día de hoy? ¿A una frontera que está ahí? A tu generación, esa es la que me interesa eventualmente. Me interesa una generación menor a 35 años que eventualmente está en la frontera entre las dos alianzas y que en el fondo tiene un malestar respecto de lo que esas alianzas ya no dan. No resuelven problemas prácticos, no dan mayoría y no dan estabilidad. Entonces, por ende, ese grupo humano es grande, es dominante en Chile. No me interesa agarrar el país desde las puntas, me interesa agarrar el país desde el pasivo electoral, la gente que no le gusta la política, que es bastante moderada y que es liberal valórica, que tiene una visión eventualmente más desprejuiciada respecto del país hoy día. ¿Cuál es tu idea de los próximos 40 años para Chile, ya que hemos mirado para atrás los últimos 40 años? Chile tiene un problema de identidades y básicamente las personas se dicen, mira, ¿sabes qué más? Yo no tengo idea qué misas toco yo en este país. ¿Ah? Hay un país como de postal que te han vendido en el pasado, eventualmente muy ordenado, la estrella de la bandera muy racionalista decimonónica. Hay un Chile como de postal, efectivamente, de la mujer buena moza, eventualmente vestida de mapuche, pero con cobre por todos lados. Eventualmente. Mira, es una postal. Chile hoy día es un mosaico mucho más heterogéneo de esas realidades. Y las personas están diciendo, esta frase de Lago que te decía, que las instituciones funcionen, te van a decir, ¿y a mí qué? A mí me interesa que la gente funcione. Un Chile diverso, como tú lo quieras, como cualquier persona lo quiera, que pueda llegar y decir, así vislumbro mi país, distinto al como tú lo puedes vislumbrar, otra persona lo puede vislumbrar. Pero yo quiero llegar y justamente tener que esa visión mía tenga espacio y que me permita a mí comprometerme con un proyecto común, que me dé identidad y que me diga, yo puedo llegar y sentirme parte de este asunto. Eso en Chile no te está funcionando hoy día. ¿Y por qué? No te está funcionando porque todo el mundo te quiere meter efectivamente en un bolsón cabelo todo. O sea, tiene un gobierno para llegar y administrar el botín de cargos, eventualmente. Te tiene que llegar a una plataforma de colocarte desde la Camila Vallejo hasta Jorge Aguad, que efectivamente va a estar de acuerdo en llegar y defender el aumento de comisiones unilaterales por el Banco del Estado. Tú dices, ¿sabes qué más? ¿Para qué me están pidiendo que yo tome decisión aquí? Eventualmente me están engañando, por así decirlo. Tú lo que necesitas es una lucha cultural. Lo que viene de aquí para adelante es identidades, minorías religiosas, étnicas, sexuales, inmigrantes. Ya que estamos hablando de eso, en el término del matrimonio homosexual, ¿tú hasta dónde estás dispuesto a llegar? No solamente estoy dispuesto a presentarlo, sino que yo he dado garantía que en un gobierno mío los 16 trámites de un proyecto de esa naturaleza se van a despachar dentro de los 4 años. No sé cómo va a votar el Congreso, puede votar en contra o a favor, pero la verdad las cosas es que yo voy a garantizar con luz urgencia que ese proyecto no le pase lo que la ABP le pasa hoy día. Y ese proyecto significa matrimonio igualitario con plenos derechos, o sea que un matrimonio pueda ser entre un hombre y una mujer, una mujer, una mujer, un hombre, que puedan tener también la facultad de crear una nueva familia, de adoptar hijos. Obvio, y hoy día las personas del mismo sexo que tengan pareja actualmente como solteros pueden llegar a adoptar, ¿por qué no? En España se puede hacer, efectivamente se puede hacer en Suecia, se puede hacer en la mayor parte de los países que están discutiendo este tipo de temas. Decir que no a ello no me parece absolutamente irracional y no hay argumentos como para llegar y decir que alguien va a estar desprotegido en esa situación. ¿Estás dispuesto a legislar sobre el aborto?
Sí, en casos de, efectivamente, peligro de la vida de la madre, en caso de violación o incesto, en el caso de inviabilidad fetal, sí, ¿por qué no? Efectivamente, no solamente porque no, sino que lo tuvimos desde la década del 30 en Chile hasta el año 90 y en realidad las razones por las cuales nos han eliminado han generado más problemas que soluciones. Pero no como una opción, una decisión de la mujer ante una eventualidad de Yo que, no por creo ejemplo, que, no quiere tener un yo no creo hijo. que efectivamente uno hay derecho al aborto. No creo que efectivamente es un problema de derechos, es un problema de colisión de derechos. Y esa colisión de derechos te lleva en casos límites a tener que tomar opciones eventualmente. Ahora, si tú me preguntas a mí, creo que en el país eventualmente hay más espacio para llegar a acuerdos en este tipo de tres temas que efectivamente generan los otros. Además, algunos enarbolan eventualmente los derechos reproductivos simplemente para enarbolarlos en circunstancias que al otro lado te van a estar diciendo que no hasta el infinito. A mí me interesa y yo creo que hay espacio para llegar a hacer este cambio. ¿Eutanasia? ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que hoy día estamos cada vez más avanzando en lo que significa a calidad de vida y que las personas tengan pleno dominio eventualmente respecto a sus decisiones individuales. Cada vez que tú vas descubriendo casos límites, eventualmente te vas dando cuenta eventualmente que incluso hay que llegar a entenderlo también bien. No quiero llegar y tener un doctor Kevorkian en Chile, eventualmente que simplemente tenga una maquinita que explique sus bondades acerca de cuán rápido puede despachar a personas y establezca eventualmente un negocio de ello. Pero creo que nosotros cada vez más tenemos que entender que hay formas dignas de vivir y hay formas dignas de morir. Y eso es algo que también depende individualmente de cada cual. Entonces, en ese escenario sí estarías de acuerdo. Sí, ¿qué vas a hacer efectivamente? Aquí la pregunta no es que vas a meter preso eventualmente a la persona que muere, vas a meter preso a la persona que está ahí al lado de él eventualmente. Ese es el punto. El tema igual parecido a lo que es el auxilio al suicidio. Yo creo que lo que tú tienes que entender es que hoy día en Chile eventualmente las personas en el fondo quieren vivir. Y quieren vivir en calidad de vida. Tienes que entender lo que significa eso en toda su magnitud. Yo creo que hay que tener cuidado al llegar y decirle a los demás cuándo deben morir, cuándo deben nacer, cuándo deben llegar y justamente tener hijos, cómo deben llevarlo. Tomás, ¿cuál sería tu principal medida si llegas a la presidencia, tu principal decisión, la primera medida de gobierno? Yo lo que te diría es que cómo hace mi primer año de gobierno. Mi primer año de gobierno va a ser bastante más intenso de lo que tú crees o alguien podría creer. Primero, en los primeros 6 meses de gobierno voy a proponer una reforma política que tenga 3 capítulos. Uno, un nuevo mapa electoral, supeditar al gabinete a una mayoría parlamentaria, no reelegibilidad de parlamentario o cargo electo y por último, elecciones directas de intendente con un plan de traspaso no solamente al 2016, sino que un plan de traspaso que te va a demorar 2 gobiernos. ¿Reelección del presidente? No, sí, aquí, imagínate lo que te dije hace un rato atrás, 4 personas que quieren disputarse efectivamente el queso por 20, por 30 años. ¿Pero te parece que 4 años es bastante? No me parece efectivamente, sabes que más son las reglas del juego y creo que de alguna manera el país tiene suficiente acervo como para darle a otras generaciones eventualmente el paso para llegar y darle otro tipo de temas. Dejemos de creer de que esto tiene que ver con nosotros, una persona, tiene que ver con un país y cómo algunas personas quieren mañosear esa realidad. Pero no solamente la reforma política, una reforma tributaria eventualmente que desagregue eventualmente la estructura tributaria del país. ¿Aumente la carga tributaria? En realidad en algunos impuestos las voy a bajar el IVA, voy a dejar de tener una economía tan IVA dependiente, voy a tener efectivamente en la práctica, voy a incluso eliminar el food, pero no como lo hace Bachelet que no lo elimina, sino que eventualmente voy a eliminar el food pasado y el futuro porque ya los impuestos de las personas no van a poder compensar con los impuestos de las empresas. No voy a cambiar tanto las tasas, sino que en la práctica voy a llegar y justamente generar los recursos que necesitamos para una reforma educacional y lo que se requiere efectivamente un esfuerzo mayor son la base de terminar con una franquicia tributaria que hemos tenido por 40 años y que los alemanes solamente tuvieron por 10 años para reconstruir su propio país. Como ex dirigente estudiantil, ¿hubieras preferido ahora educación gratuita? No, yo lo que habría preferido actualmente es, depende de dónde, yo preferiría una educación pública que de alguna manera aumente su matrícula escolar y no la disminuya como la está teniendo hoy día. Preferiría al mismo tiempo una educación postsecundaria que de alguna manera deje este estatuto de desregulación que tiene y que tiene a todo Chile eventualmente con la sensación de que tiene un papel y una deuda que no sirven para nada, más allá de sufrir. Y tendrías eventualmente un proceso educacional postsecundario que ayude al proceso productivo del país y no producir profesionales como quien produce sillas y mesas. ¿Y qué harías con la cantidad de profesionales que hoy día se están recibiendo de universidades que no tienen ningún reconocimiento, que están endeudados, con familias endeudadas y que tienen un título que no les sirve eventualmente UTEM, para con nada? El perito, UTEM, yo estuve con los alumnos otro día, UTEM con los peritos criminalísticos, que no sirven para nada, no pueden ser contratados por investigaciones o carabineros porque no son ellos los que dan las certificaciones para sus peritos efectivamente oficiales.
Oye, un engaño absoluto que además Bachelet ni siquiera los tramitó ahí el 2006. Y no solamente los tramitó. ¿Qué se hace con eso, Tomás? No, lo que pasa es que y además una jueza que efectivamente le rechaza la demanda a una universidad estatal cuando todas las universidades privadas que tuvieron el problema le han restituido eventualmente las platas perdidas. Esas personas se sienten engañadas por Bachelet, se sienten engañadas eventualmente por los tribunales, se sienten engañadas además por los profesores, algunos de los cuales son candidatos a diputados en otras candidaturas en este momento. No sienten confianza en nadie, por así decirlo, que les venga a llegar y decir, ¿sabes qué más? Yo estoy contigo. ¿Y qué solución le darías a ellos? Yo creo que tú tienes que tener acreditaciones obligatorias para toda la línea de carreras en el país. Tú no puedes llegar y terminar efectivamente enseñando pedagogía en danza africana eventualmente sin saber las consecuencias que significa todos eso. ellos que estudiaron eso, que están endeudados y que tienen ese título? Yo creo que hay efectivamente responsabilidades públicas para llegar y justamente satisfacerlos cuando tú tienes efectivamente universidades estatales involucradas, dos de ellas, la Universidad UTEM y la Universidad Católica del Valparaíso en la carrera óptica. ¿Tú sabes lo que significa la carrera óptica? Nada. Te puedo asegurar que no te va a permitir tener un anteojo, esa cosa. No te significa nada. Solamente vas a mirar un ojo, nada más. Entonces, lo que te quiero tratar de plantear, nuestras universidades públicas, en mi diseño, eventualmente van a tener aumento de presupuesto, van a tener aumento de matrícula, van a cambiar lo que son el tipo de alumnos que van a estar recibiendo, porque ya no van a recibir solamente de los estratos más altos de la población, pero van a tener un estatuto común de gobierno corporativo con universidades privadas y públicas que permita transparencia y que el Estado se pueda meter en índice de gestión de ellas. ¿Qué harías con las AFP? ¿Las reformarías? ¿Las cambiarías? ¿Una AFP estatal? ¿Terminarías con ellas? Yo no volvería al sistema de reparto, si me preguntan a mí, pero este sistema, para poder justificarse, va a tener que mejorar las pensiones. Hoy día son un tercio de lo que son eventualmente el nivel de ingreso a salida, eventualmente. Entonces, por ende, esa cosa no se justifica. Son de los tres sistemas que tenemos las que tienen las pensiones más bajas. No vas a poder modificar las pensiones de las Fuerzas Armadas mientras esto sea así, y no vas a poder hacer un cambio radical en mayores cotizaciones para seguir teniendo pensiones tan bajas. Nadie le va a pagar a la misma AFP eventualmente para más cotizaciones para que entreguen lo mismo. En mi esquema, actualmente, las AFP van a tener que llegar y pasar a sufrir los riesgos que tiene el fondo de pensiones y por ende no van a poder tener ganancias a todo evento. En mi esquema, eventualmente, tú vas a tener un cambio en la regulación neta, vas a tener una AFP estatal, porque en la práctica eso te va a permitir más competencia. Se ha demostrado que tú puedes hacer que el sistema funcione a favor de los afiliados, como lo ha hecho Felices y Forrado y como han demostrado eventualmente que se puede llegar y realizar. Tú introduces un nuevo actor en el sistema eventualmente y probablemente una de las AFP existentes que no está siendo muy competitiva va a tender efectivamente a desplazarse o a tener que llegar y reformarse. Eso le va a introducir mayores estímulos para proteger a la gente. Y en tercer término, una serie de reformas que permitan justamente tener mejores pensiones. Una de ellas es de suplementar a lo que son unas cuentas de ahorro previsional a los recién nacidos en Chile, que de alguna manera te permita llegar y justamente resolver el problema de las pensiones mínimas, que hoy día no las puedes cubrir en un 60% del país. Y tú has propuesto $1 millón para cada recién nacido. Ese es como el regalo feliz que ellos lo denominan, entonces que me parece muy buena idea, pero no se justifica tener ese gasto en la medida que tú tengas el mismo sistema de pensiones. Y dos, significa cambiar una lógica, Matilde. Se termina esta política de bonos, el regalo de los bonos, por así decirlo. Bono invierno, bono de verano. Ahora vamos a invertir en niños. Vamos a invertir en futuro, vamos a dejar de ganar elecciones con bonos. ¿Y qué pasa con la sensación de la gente de abuso que permea a todos los sectores? Por ejemplo, sobre todo en el tema de la salud, la gente que está afiliada a las ISAPRES. ¿Qué harías con las ISAPRES? No solamente las ISAPRES, yo te quiero decir... No, las ISAPRES, es por poner un ejemplo, las ISAPRES, la banca, sí, el retail. Retail, todos, la sensación de abuso total, si esta es una economía rara, la vendemos como una economía de mercado, efectivamente, y tenemos a todo el mundo, efectivamente, una sensación que se lo están perjudicando en la salud, en el banco, en la universidad, lo están perjudicando en su fondo de pensiones, en realidad los perjudican en todo, no hay nadie una sensación que no se tenga efectivamente esa sensación. Y hay comandos como el de Bachelet que llega y termina reclutando eventualmente a René Cortázar desde un puesto de director en la Polar eventualmente y lo meten eventualmente para seguir efectivamente manteniendo esta bicicleta para adelante. O sea, lo que pasa aquí es que no queremos llegar a entender que si tú quieres tener una economía social de mercado, una economía que se justifica como actores privados, esta cosa no se te resiste. No te resiste. Y cuando tú tienes 60% del país eventualmente en salud pública, cuando tú tienes 60% de las pensiones del país que no alcanzan la mínima y no se pueden financiar, cuando tú tienes esas magnitudes de país, tú estás hablando de una clase media más pobre de lo que tú supones. Y sí que por eso tienes que cambiar la lógica de ella. En ISAPRES, tú tienes que tener un sistema público de salud eventualmente que se salga de la lógica de los seguros. Eso es lo que ha terminado siendo el auge. No me parece. Si tú tienes una economía subsidiaria y el Estado se hace cargo de lo que los privados no pueden hacer, tú no puedes decirle a reglón seguido lo que hizo Ricardo Soto, que en lo que se refiere a siniestralidades extraordinarias, de alta complejidad, yo a usted no lo voy a poder cubrir. El Estado te diga eso. No, pues señor. Las personas que están en salud pública tienen que tener cobertura total.
a cualquier evento. Y los que pueden financiar efectivamente seguros de salud, bueno, se les cubrirá y se les evaluará en función de esos planes. Y esos son los principales pilares, además de otros tantos que aparecen en tu página. Tomás, ¿por qué quisiste llegar a la candidatura? ¿Por qué quieres ser presidente? O sea, mira, yo creo que esto hay que hacerlo, efectivamente, y creo que me habría encantado que otras personas lo hubieran hecho y hubieran tenido el carácter para hacerlo. Esto no es una cosa que uno se mira al espejo lavándose los dientes y dice voy a ser presidente, sino que lo dice en función de que Chile necesita y se va a definir esta elección en base a carácter y más que nada testimonio, por así decirlo, y estar dispuesto a llegar y mostrar a los chilenos un camino desde fuera, con cierta vulnerabilidad, pero que se puede hacer y superar los complejos del país para llegar y seguir repitiendo lo mismo de siempre. Esa es la razón por la cual yo creo que hay que hacer esto. Y yo creo que efectivamente, mira, a esta altura de mi vida ya he hecho lo suficiente como para llegar y decir que ese testimonio o esa experiencia hay que llegar a invertirla en una cosa que sea suficientemente relevante para los demás. Eso es lo que yo creo que me gustaría convencer a otros de imitar. Si no estoy haciendo esto simplemente para mí, mi desempeño. Lo que estoy tratando es tratar de convencer a mi generación de que en el fondo ese es nuestro destino. Lo que aprendimos aquí, lo que efectivamente hicimos en estas aulas eventualmente, no era solamente para pasar un momento, sino que también pudiera viabilizar la generación que viniera. Tataranieto de José Manuel Balmaceda, sobrino nieto de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Te viene en la sangre la política? O sea, provengo de una familia que grita. Si tú eso se grita, discute, argumenta, eso te forma. Lo hemos sabido. El tema es que, bueno, sí, tú y yo somos Capricornio, ¿no? Sí. Digámosles eso eventualmente. Bueno, esa es la explicación que lo explica todo eventualmente. Pero gritamos, somos pasionales, pero en el fondo lo bueno de eso es de que en el fondo te convence de que no se trata de uno. Yo en ese punto, mira, mi mamá suele decir que conmigo por la mala nadie va a lograr nada, pero por la buena logra lo que quieren eventualmente. Yo veo gestos y me nacen eventualmente realizarlo. Yo políticamente me entiendo así. No me gusta lo que han hecho con Harold Bayer, no me gusta la falta de esencia en política. Creo que los gestos invitan a otros gestos y creo que en un país tan chico como este, eventualmente, eso le deberíamos dar dimensión política. Tomás, no debe ser fácil estar casado con un político apasionado. ¿Cómo han sido estos años y qué te dice la Morín, tu mujer, de esta campaña y de esta dedicación a la política? O sea, es variable, pero para la Morín hemos estado juntos 14 años y casados 8. En realidad nosotros, incluso en las argollas, llevamos las 2 fechas. El primer piquito, que es el 13 de septiembre, y el 1 de octubre, que fue ayer. Efectivamente, que nos celebramos el aniversario de matrimonio. Incluso, pero para ser sincero... ¿Que no lo celebraron? O sea, ella me cobra a mí que ella se ha acordado estos 2 años y yo estoy al debe en eso. Pero yo me acordé ayer, por ejemplo, y la verdad la cosa es que... Pero el 13 de septiembre no, y ella había estado enojada en la mañana cuando se fue, pero de repente a la hora del almuerzo me llama y me dice, así como feliz, como si nada había ocurrido, ¿almorzamos? Y yo no podía, y no pudimos almorzar, y después supe que me estaba poniendo a prueba respecto del 13 de septiembre. Sí, me estaba poniendo... Es adorable la Morín, mira, la conocí en la Cámara de Diputados cuando yo era diputado, y ella era relacionadora pública de la bancada de Renovación Nacional. Ocurrió justo cuando a mí me había ocurrido el incidente de la Ruta 68. Entonces yo tenía una cámara de un canal que quería perseguir a esta especie de sociópata que se había excedido de la velocidad y me estaba siguiendo en todas partes. Y de repente se abre una puerta y sale una niña que la encontré preciosa y me dice, la cagaste, socio, la cagaste. Y no se daba cuenta que atrás me estaban grabando. Entonces el amigo le digo, ¿salgamos? Y la verdad es que ahí nos conocimos y yo la empecé a perseguir, hasta que finalmente empezamos a vivir juntos, tuvimos las niñitas y después nos casamos. ¿Y ahora el matrimonio se celebra o no el aniversario? Sí, o sea, queremos almorzar, no hemos podido estos 2 días efectivamente almorzar juntos. Yo disfruto cuando de repente almorzamos juntos y ella también porque ya no llega cansada a la casa. Ella está a cargo de la casa estos 3 años, ha llevado la parte más difícil. Y realmente reaccionamos distinto eventualmente en este tipo de cosas. Pero, para ser sincero, disfruto cuando almorzamos juntos porque como que está más relajada, ve las cosas de otro modo y es súper entretenida, tiene una alegría vital. O sea, para ser sincero, ayer Roberto Palumbo me decía, santa mujer. Y que todavía le quedaban unos 40 y tantos días que seguir aguantando de campaña, que debe ser pesado para la señora D. O sea, mira, para serte sincero, sí.
lo es. Incluso yo te diría que no lo voy a pintar de otro modo. A mí de repente me dicen, esto tiene mucho glamour, y no lo es así. Esto es una cosa que tiene dificultades. Nosotros no hablamos de política en la casa, y no por una regla, no nos nace efectivamente hablar de política en la casa. Nos entretienen otro tipo de cosas. Pero para serte sincero, la verdad de las cosas que yo creo que a ella le encantaría ver efectivamente la vida para adelante, nosotros con más normalidad y menos sobresalto. Tomás, te quiero llevar a definiciones cortas sobre tus contrincantes, porque esta vez son 9 en la papeleta, y yo quiero saber brevemente lo que piensas de cada uno de ellos como adversario político, como compañero de papeleta de estos 8 otros candidatos. Tomás Sfer. Alfredo Sfer es el que más me encanta de los 8. Entiende el tema moral y emocional de Chile, lo entiende bien, y le tengo mucha admiración. Fíjate. Marcel Claude. Yo no encuentro un megalómano, esa es la verdad. Encuentro que fue un error de candidato en todo momento para el Partido Humanista, y la verdad de las cosas es que creo que tiene un problema de carácter importante. Marco Enrique Minami. Se ha vuelto divo, y la verdad de las cosas no es el Marco del 2009. Y se tiene que salir de sí mismo, menos narcisista, yo diría que es el desafío de él. Roxana Miranda. Yo quisiera saber la Roxana Miranda emocional, privada, no la candidata dura, y creo que tú has tenido una entrevista con ella, y yo creo que esa es la Roxana que yo creo que tiene mucho que dar eventualmente, y que creo que es muy atractiva por lo que me dices tú. Exactamente, un CNN íntimo que hicimos con ella, que partimos CNN íntimo con ella. Evelyn Matei. Tiene carácter, a mí me gusta lo imprevisible de ella, pero la han ahogado, la han convertido en una especie de Margaret Thatcher chilena, y eso la termina por destruir. Y yo creo que a mí me gusta, efectivamente, he tenido durante las fiestas patrias, conversé mucho con ella, y para serte sincero, me da en cierto sentido un cierto nivel de pena, porque creo que puede dar más, y la han estado ahorquillando desde su comando, el presidente y otros, no la han dejado ser. Franco Parisi. Es Pepe Cortisona que se viste como cafiche italiano, ¿qué quieres que te diga actualmente? O sea, esa es la verdad, efectivamente, un pechugón que de alguna manera cree que todo se resuelve en simple, y yo creo que eso juega mal a las expectativas de los chilenos, y creo que le da una falsa imagen de cómo resolver el malestar. No me gusta ese estilo, es muy distinto al mío, y la verdad las cosas es que estamos en cosas diferentes. Ricardo Israel. Buen tipo. A mí Ricardo me cae bien. O sea, no hemos estado juntos, hemos coincidido, no tengo diferencias humanas con él, al contrario, le tengo respeto, es una persona que escucha, dialoga. No, yo no vas a escucharme algo inadecuado con respecto a Ricardo. Michelle Bachelet. Mira, es la mamá que se fue de Chile para volver como la abuelita que malcría a los niños eventualmente, a los nietos eventualmente. Esa es la verdad. Es una figura que en realidad creo que está equivocada en esta vuelta respecto al diagnóstico, una vuelta al pasado que no le hace bien a Chile, y que creo que ella tiene un diagnóstico equivocado, que como que vuelve a recuperar un cargo que le pertenece cuando no es así. ¿Es Sebastián Piñera el candidato del 2017? Ese es parte del problema con eso contamina también esta elección con Bachelet. Sí, ese es el problema. Yo tengo la impresión de que Chile merece eventualmente otra generación de país que de alguna manera se vaya expresando. Necesita otra generación. Dejemos de creer de que esto es un país que el queso se distribuye entre 4 ratones, por así decirlo. Chile necesita otras expresiones, otro elenco humano, ahí hay que viabilizarlo. Entonces, que haya personas que estén pensando terminar su gobierno solamente para volver a ocupar el cargo, yo creo que el país tiene que decirles que no. ¿Y cómo te definirías tú? O sea, para serte sincero, un tipo que tiene todas las características que hemos hablado, obsesivo, efectivamente intenso, de repente soy difícil, no soy fácil, pero no soy una mala persona. Creo en la decencia como un valor político y humano, y la verdad es que las personas me gusta entenderme más emocionalmente con ellos que racionalmente. Entonces, si tú me preguntas a mí, me cuesta definirme, pero creo que ese debería ser una impronta. Prefiero que me valoran humanamente que por mi cabeza o porque soy racionalmente de una manera u otra. Entonces, cuando hay gente que quiere decirme, no, yo te respeto, tú eres inteligente, yo les contesto al tiro, pero que sirva de algo esa inteligencia. No me sirve simplemente que me digan, pucha, qué inteligente, necesito que sirva de algo. ¿Por qué alguien tendría que votar por ti y no por estos otros 8 que hemos nombrado? En simple, porque no les va a resultar los otros. No vamos a superar el pasado, no vamos a resolver el malestar y no vamos a viabilizar una generación joven con nosotros. Eso es lo que yo creo que hay que hacer en esta etapa, y hay que tener un foco decisivo para hacerlo, desde fuera. Y lo más importante no es tanto
de mí o de los candidatos, es cómo motivar al resto. Esto no tiene que ver con nosotros, nuestras características, tiene que ver cómo logramos catalizar un país en otra lógica, en otra onda, por así decirlo. Si tú me preguntas a mí, pago el precio por eso, o sea, salirse, estar solo, demostrar vulnerabilidad, es una forma de hacerlo. Me habría encantado que otro lo hiciera, pero es muy importante no solo qué decir, cómo decirlo, desde dónde decirlo y a quién motivar. Eso es la clave. ¿Pero tú sientes que esta es una candidatura testimonial? No, yo no creo que es lo mismo dar testimonio que tener una candidatura testimonial. Hay que dar testimonio, ese es el principal, es como tú vas a poder convencer a alguien. Pero no es una candidatura testimonial porque no hice esto solamente para estar en la papeleta. Lo hice porque estoy convencido que el país está en un diagnóstico determinado que esto puede catalizar y resultar. Y eso falta el siguiente paso el 17 de noviembre, pero tengo fe de que eso se puede lograr en la medida que uno convence a los demás que superen sus complejos. ¿Cómo te ves el 18 de noviembre? La verdad, yo trato de no hacer esa proyección. Al contrario, yo creo que los que van a pasar la segunda vuelta está abierto todavía en el segundo puesto, por lo menos. Efectivamente es una disputa absolutamente abierta y se va a definir por poco, por así decirlo, y yo en esa competencia quiero estar. Pero la verdad las cosas es que no me lo hago, y al contrario, yo creo que los resultados electorales nos vuelven humildes a cualquiera. Y creo que la principal reacción, yo he ganado y perdido elecciones, pero la principal reacción es tratar de llegar y justamente, sobre todo porque va a venir una segunda vuelta muy rápida, es tratar de llegar y más que emocionarse o no, es tratar de tirar la pelota a los demás, decir, ¿sabes qué más? Esta es la oportunidad, ¿sabes qué más? 2 semanas, tomar control de esa situación, dejar de emocionalizarse y dirigir. Yo creo que eso es lo que hace falta en el país. Pregúntame más, ¿qué pasa después de la segunda vuelta? Ese es el momento para llegar y tener emociones, por un corto periodo. En este momento es tomar el timón, dirigir. Ahora estás trabajando plenamente en las franjas, unas franjas donde tienen 2 minutos 20 cada uno. Sí, 2 minutos 10. ¿Cómo estás trabajando para esa franja? ¿Sabes qué pasa? Estoy en la etapa de discutir con mis creativos, porque en el fondo, para mí son clave. Ellos son el alter ego de lo que ha sido la principal motivación de por qué hacer esto, porque tú vas a tener a todo Chile mirándote, ¿no es cierto? En el momento que tú te estás hablando todo Chile. Yo quiero llegar y tocar una fibra más sensible del país, emocional, pero no quiero tener a 4 pelotas que estén saltando en un trampolín repitiendo el nombre mío como lo hicieron con Orrego actualmente. Eso es perder el tiempo, no hice eso para eso. Tengo ganas de hablar de emociones profundas de Chile, pero que nos hacen funcionar mal, y aquellas emociones profundas de Chile que nos hacen funcionar bien. Y para eso quiero llegar y usar esos 2 minutos 10. No voy a hacer spots, voy a hablar, y no voy a latear, voy a tocar emociones, pero en el fondo con todos los recursos escénicos disponibles. Ahora, la última pregunta, ya como para ir cerrando. Si tú tuvieras que endosar un capital político, ¿a quién te gustaría endosarlo? ¿Tú dices para esta elección? Es que si yo no paso la segunda vuelta no voy a intervenir. El éxito mío eventualmente sería de que nosotros tuviéramos una votación mezclada. Así que por ende, eventualmente, si yo no pasara la segunda vuelta no voy a alienar el deseo de unos para ir para un lado o el deseo de otros para ir a otro. Al contrario, seguiría insistiendo que Chile necesita otro mix y me reservaría eventualmente para la etapa después de la elección, en el sentido de llegar y seguir trabajando desde fuera, no tengo ninguna pretensión, plan B de nada, para llegar y seguir insistiendo que Chile necesita otro arreglo eventualmente político. No voy a remilgarme en eso, pero no voy a intervenir no me gustan los otros candidatos. Si tú me preguntas desde un punto de vista electoral, me han preguntado por quién habría votado yo si es que yo no fuera candidato, y lo he dicho en todas las oportunidades, que yo habría votado por Alfredo Sfer, porque desde un punto de vista humano, aunque yo discrepe de él políticamente, creo que entiende cosas que los demás no entienden. Pero eso no quiere decir que yo voy a influir en una segunda vuelta, no quiere decir eventualmente que estoy tratando de endosar, estoy tratando de decir que los otros candidatos no me gustan. Y que tú no vas a desaparecer el 18 de noviembre. Como tampoco lo he hecho en los últimos 30 años. Este es mi país, como el país de todos. Nosotros no tenemos que llegar y asustar a la gente y decir que se vayan. Tenemos que motivarlos a que se involucren. Y ese es el ejercicio que me gustaría ayudar a hacer. Muchas gracias. Gracias a ti. Y te quiero. Gracias.